primer lugar, bienvenidos a esta casa, a la Casa de los Empresarios. Agradecer una vez más al Instituto de Estudios Económicos y a su presidente por escoger venir a COE para la presentación de un libro tan importante como es La Revolución Digital. Y del que van a hablar, pues por supuesto, el presidente de Estudios Económicos, el ministro, y también Julio Linares, el presidente de la Comisión de Economía Digital de COE. Yo simplemente voy a dar un dato para que veamos lo importante que es la economía digital, y a partir de aquí ya seguro que habrá muchos más comentarios y muchos temas mucho más densos. A final del siglo XIX, en los Estados Unidos, el 55% del Producto Interior Bruto, estaba diciendo GDP, 55% estaba en manos de la agricultura, y el número de personas ocupadas, aproximadamente más de la mitad, era en el campo de la agricultura. Hoy la economía digital representa el 10% del Producto Interior Bruto en los Estados Unidos y un poquito más ya en cuanto a número de empleados. Con este dato podemos ver lo importante que es en este momento y que se está acelerando cada vez más. Por tanto, si no tomamos nota y somos consecuentes con todo ello, mal nos irá. Yo creo que por eso estamos poniendo encima de la mesa la importancia de la revolución digital en este momento, que ya no será revolución digital, sino que será normalidad digital, a la cual todos y cada uno de nosotros tenemos que estar pendientes. También la bienvenida, veo aquí en primera fila pues a muchos embajadores, a muchos presidentes de patronales, presidente de CEIM, y por tanto bienvenidos a todos, y a partir de aquí empezamos el acto que lo empieza José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos. Y muchas gracias, ministro, por acudir a la presentación de este acto, y quiero, por supuesto, que agradecerle a todos ustedes su presencia hoy aquí para atender los detalles, las primeras pinceladas de lo que significa la revolución digital. Yo no voy a entrar en el contenido del libro, lo hará Julio Linares, a quien también quiero agradecerle su presencia en esta mesa, y seguro que lo hará con mucha más competencia que yo, pero sí quiero decirles que es el resultado de un año de trabajo en el cual han participado todas las instancias competentes para llevar a cabo con éxito un libro de este tipo, pasando por la academia, la empresa, las instituciones públicas y privadas que tienen el conocimiento suficiente para poner delante de la sociedad española una descripción lo más detallada, lo más profunda de lo que significa la revolución digital. Y antes de pasar la palabra al ministro, sí quisiera mencionar el nombre de los autores que han participado en este libro. Son 24 autores. Este libro son 2 números de la revista del Instituto, por eso su densidad, por eso también el tiempo en el que hemos estado trabajando. Han participado en el libro, y cito a los autores según el orden por el cual sus artículos aparecerán en el libro, que luego se les distribuirá: José Manuel de la Riva, presidente de Ametic; Daniel Noguera, director general de RTS del Ministerio de Industria; Luis Miguel Gil Pérez, presidente de Telefónica España; Francisco Marín Pérez, director general de CEDETI; Miguel Valle García, técnico de CEDETI; Benigno Lacort, director general de Ametic; Carlos Ruiz Fonseca, director de Economía de CEPIME; don Álvaro Martínez Enrique, Head of Economic Digital Regulation de BBVA Research; Javier Sebastián Cermeño, manager de Digital Regulation; Jordi García Viñas, director de Relaciones Laborales de COE; César Maurín, jefe de área de Asuntos Industriales e Innovación de COE; Iván Rejón, Head of Strategy, Marketing and Communication de Ericsson; Íñigo de la Serna Ternaiz, alcalde de Santander en el momento de escribir este libro, actual ministro de Fomento; Luis Muñoz, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Cantabria; doña Carolina Joeconde, Telefónica Educación Digital, consejera delegada; Jaime Carrillo Aguilera, responsable de Gestión de Talento de ICC; Francisco Ruiz Antón, director de Políticas y Asuntos Públicos de Google; doña Esperanza Ibáñez Lozano, manager de Políticas y Asuntos Públicos de Google; Javier Placer, Telefónica Open Future, consejero delegado; Carlos Ruiz García, profesor titular de la Universidad de las Islas Baleares; Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica; Luis Fernando Álvarez Gascón, director general de GMV Security Solutions; Luis Alfonso Durán Moya, ingeniero industrial; y finalmente Orlando Pereda Soriano,
miembro del Comité de Compliance de Informática del Corte Inglés. Y sin más, permítame pasarle la palabra al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, don Álvaro Nadal. Ministro, cuando quieras. Buenos días a todos, y lo primero siempre es agradecer la invitación del Instituto de Estudios Económicos aquí en la Casa de COE. Pues yo creo que está prácticamente representado tanto el Instituto como la Casa al 100%, empezando por su presidente y su director. Si uno mira, voy a empezar ya directamente, los agradecimientos están muy bien, pero yo supongo que lo queremos es al contenido, ¿no? Si uno mira la evolución a largo plazo de cualquier economía, yo diría que en un porcentaje altísimo es el progreso tecnológico lo que determina el nivel de vida de nuestras sociedades en el largo plazo. Luego también hay elementos organizativos de cómo funciona el propio sistema económico como tal. Pero, sin duda, el impulso que da el progreso tecnológico es lo que a largo plazo más nos ha hecho cambiar nuestra manera de ser y nuestros niveles de consumo y nuestra capacidad de mejorar nuestra sociedad. A largo plazo, o mirándolo de una perspectiva a largo plazo, ha habido dos grandes revoluciones industriales, la de principios del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX, y otra en el siglo XX, a principios del siglo XX. Son dos revoluciones energéticas, más que industriales, diría yo. Una es el cambio de la vela y de la tracción animal por el carbón, y la otra es la introducción de los hidrocarburos, el motor de explosión y la electricidad. Estamos a principios del siglo XXI y estamos en otras dos revoluciones. Esto es lo interesante, y además lo que más me gusta es que son las que dependen de mi cartera, o mi cartera son las que tiene que adaptar la economía española a estas dos revoluciones. Una es energética, también nuevamente, es el nuevo impulso de las renovables. Esta vez no es para la producción de bienes privados, no lo vamos a medir en capacidad de consumo por habitante, por lo menos no por ahora, no tiene esta capacidad tecnológica todavía de abaratar los costes de producción privados, pero sí ayuda sustancialmente a la mejora de un bien público, que es la salud medioambiental nuestra como sociedad y del planeta en su conjunto. Es decir, somos capaces de obtener energía ahora cuidando el planeta, cosa que antes no hacíamos. No lo vamos a notar en el bolsillo, por lo menos digo con el desarrollo tecnológico que se está preveyendo en el medio plazo, en la situación presente y en el medio plazo, pero sí lo vamos a notar en la capacidad de mejorar nuestro ámbito medioambiental. La que sí está teniendo capacidad de influir en nuestros bolsillos, la que está teniendo un efecto increíble y dramático, diría yo, en la capacidad de producción y consumo de nuestras sociedades es la revolución digital, que es la otra revolución. Por primera vez estamos viendo un salto tecnológico que no tiene que ver con los medios de producción físicos, o si lo tiene que ver de una manera indirecta. Tiene mucho más que ver con la creación de nuevos productos y nuevos servicios, de facilitar la vida a la gente, de hacer mucho más sencilla cualquier tipo de actuación, tanto de consumo como de producción, aunque evidentemente esto no está permitiendo sacar, por decir así, más unidades de producción por hora, aunque también, lo digo que aunque también porque sí que está influyendo en este ámbito, pero no es el objetivo fundamental. Hasta ahora siempre se ha pensado que la agenda digital o el concepto de la revolución digital era sobre todo el despliegue de las redes y de las industrias, de las infraestructuras de telecomunicación. Y esto es verdad claramente en un estadio incipiente de este proceso de revolución económica en el que estamos. Sin redes no tenemos nada. Es imposible que podamos desarrollar estos nuevos servicios o estas nuevas capacidades si no tenemos por dónde comunicar los datos, por dónde llevar esa información que es necesaria y que esté accesible a todos aquellos que la necesitan. Pero yo diría que la agenda digital es mucho más amplia. Por eso el Ministerio cambió de nombre. Pasó de ser de telecomunicaciones a agenda digital, porque la agenda digital incluye, yo diría, que al menos 6 elementos, que son los 6 que hemos ido tratando de llevar a los consejos europeos como Gobierno de España, cada vez que hemos tenido un Consejo Europeo sobre esta cuestión, y que nos gustaría tener una presencia todavía mayor y una mayor capacidad de introducir estos elementos en su conjunto, porque están interrelacionados en lo que es esta propia agenda digital. El primero de ellos, sin duda ninguna, es lo que les he dicho, es el despliegue de redes. Ahora hablaré de cómo estamos en España, que estamos muy bien, no lo estábamos tanto hace 4 o 5 años, lo estamos ahora mucho mejor, pero evidentemente es lo que decía antes, es la infraestructura. No podríamos hablar del sistema de transporte por ferrocarril sin hablar de las vías, y no podríamos hablar del sistema de transporte terrestre sin hablar de las autopistas, y es de lo que estamos hablando. Pero no es solamente eso el sistema de transporte. Bien, lo segundo es
promover plataformas europeas. En esto Europa se está quedando atrás. Cuando digo plataformas es lo que va por encima de la infraestructura. Ninguna de las grandes empresas tecnológicas que tienen que ver con grandes plataformas, ninguna es una exageración, pero muy pocas son europeas. Esto es el cambio sencillamente en el Nasdaq primero y en la bolsa de Wall Street que hemos visto en los últimos años. Uno mira en Estados Unidos cuáles son las empresas nuevas que más han crecido, son de este sector. Y muy pocas de ellas son europeas. ¿Qué podemos hacer para conseguir que Europa recupere ese tren que estamos perdiendo respecto, diría yo, en lo que es plataformas Estados Unidos y en lo que es terminales o otro tipo de sectores o subsectores que van por encima de las redes, que son los que se colocan por encima de las redes en Asia? Aunque diría yo que están en los dos sitios, también en América y están también en Asia. Bueno, aquí los que saben de esto, porque ustedes comprenderán que lo mío es la regulación económica, pero hay gente que sabe mucho de estas cuestiones, lo que me dicen es que si Europa es capaz de desplegar redes de última generación a gran velocidad y con éxito, partimos más de una situación equilibrada. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha venido desarrollando tecnológicamente para una limitación física, que son las redes que hasta ahora mismo tenemos en vigor, se abre, cambia. Ahora es cuando tienes la posibilidad de desarrollar nuevo software, desarrollar nuevas aplicaciones, desarrollar nuevos productos en un sistema que tiene una capacidad de transmisión de información mucho más amplio que el que se tenía hasta ahora. Por lo cual, nuevamente, esta tiene que ser una auténtica obsesión. Y hay una broma que digo, y es que tenemos mucho dinero invertido en el Galileo, todavía no hay un GPS europeo, y hemos invertido miles de millones en ello. A lo mejor una fracción de eso dedicado al apoyo a plataformas europeas, pues estaría bien. No solo es una cuestión nuevamente de las redes o de proyectos tecnológicos espaciales, está muy bien, ¿no? Seguro que está muy bien, pero podríamos dedicar un poquito más de esfuerzo en coordinar estas cuestiones. Si yo pusiese como usuarios, que la mayor parte de los que estamos aquí somos usuarios, aunque hay grandes expertos sentados en esta sala, preguntase que me dijesen una empresa europea de amplio consumo en esta revolución digital y que fuese una plataforma conocida por todo el mundo, pues yo casi solo se me ocurre una, que es Spotify, y se ha ido a América, era sueca, y se ha ido a América. El resto están todas fuera de nuestras fronteras. Bien. El tercer elemento, y es muy importante, es la definición de los derechos del ciudadano en la red. Un gran experto en estos temas me dijo una cosa muy interesante que a mí me gusta repetir, y es que la Constitución del 78, que es una buena Constitución, nosotros la defendemos, desde luego, como opción política y como gobierno, hasta ahí podíamos llegar, y que es fundamental que esté ahí, es una Constitución analógica, pero necesitamos una Constitución digital. Los derechos del ciudadano en la red. Por ejemplo, tenemos que tener un cierto derecho a recibir información veraz o a poderla filtrar. Tenemos que tener un derecho a saber hasta qué punto se está explotando nuestra intimidad y quién la conoce. Tenemos que tener un derecho a determinar cómo se protegen a los menores. De quién puede estar espiándonos a través de la red y a través de los sistemas tecnológicos que hoy en día tenemos. Todo este tipo de cuestiones están muy poco delimitadas, es casi una selva virgen, en el ámbito jurídico. Esto requeriría, sin duda ninguna, una coordinación a nivel europeo. Esto tiene que venir a nivel europeo y sería ideal que lo estuviese a nivel internacional. Es más, diría yo que a lo mejor es una pata que le falta al TTIP, al acuerdo con los Estados Unidos. Deberíamos incluir la definición de derechos comunes y de situaciones jurídicas comunes, porque si defines el estándar entre Estados Unidos y Europa, seguro que lo has definido a nivel mundial. Pero esto es un tema no menor, tiene involucrado el reparto de rentas económicas y de propiedad económica, pero también de derechos del ciudadano. El avance de esto puede ser increíble, incluido la posibilidad de en un futuro poder votar a través de la red. Y de qué manera nos empersonamos con una firma digital o con una imagen digital. Lo digo porque todo esto es una parte sustancial de nuestra situación como ciudadanos en los próximos años y que evidentemente las cartas constitucionales y los sistemas jurídicos anteriores a la revolución digital no lo contemplaban. En cuarto lugar, la fiscalidad. Nuevamente, la fiscalidad está concebida
básicamente con una fiscalidad para entrega de bienes y servicios físicos. Les voy a poner un ejemplo. Con el sistema legal actual en la Unión Europea, en el caso del IVA, si yo me compro por Amazon un libro físico desde Luxemburgo, pago el IVA de Luxemburgo. Sin embargo, si lo descargo en mi lector, y cada vez hay más gente que lo que lee es a través del lector, y por tanto descargando ese contenido digital de exactamente el mismo libro, se paga el IVA de España, que en este caso además es un 21%, no un 4% si el libro fuese físico. Estas diferencias de tratamiento entre lo físico y lo digital, las barreras que no existen en lo digital, hacen la necesidad de crear un sistema fiscal que tenga en cuenta la red. Y hasta ahora se ha hecho parcheando, pero no de una manera suficientemente bien coordinada. Nuevamente, es agenda europea, pero nos gustaría impulsarla muchísimo por parte del Gobierno español e intentar que esto se avanzase a la mayor velocidad posible. Después tenemos los derechos de propiedad intelectual. Esto es muy importante. ¿Qué parte del valor añadido de un servicio que se le da a un ciudadano, a un consumidor, se va a repartir entre el dueño de los contenidos, el dueño de la infraestructura, el dueño de las plataformas, el gestor, el publicista? No están del todo bien definidas estas cuestiones. Hemos tenido el caso de la tasa Google. La tasa Google sencillamente nos indica que hay un problema. ¿Cuánto puedo yo utilizar gratuitamente el trabajo de otros que ponen gratuitamente en la red, pero no para que usted haga negocio? Y si usted hace negocio, ¿qué parte de aquello me tengo que recibir yo? Es complejo. Además requiere un análisis de teoría económica que yo creo que está por hacer. Muy interesante, porque no es tan claro el asunto. Hay características de bien público en algunas de las cuestiones que se están dilucidando aquí, y de qué manera se cobra, de qué manera no se cobra. Después tenemos que tener claro que el mundo digital ha cambiado, también ha generado un cambio en cómo se puede acceder a la cultura o a los bienes culturales o a los bienes audiovisuales, como ustedes quieran. Cuando yo estudiaba teoría económica, bueno, sigo haciéndolo, nos decían que un bien público era aquel que tenía dos características: consumo no rival y no excluibilidad. Es decir, tú tenías que financiar con algún sistema impositivo, con algún tipo de tasa, aquello que, si yo lo consumo, no impido que otro lo consuma. Evidentemente, casi todo lo que hay en la red es así. Por el hecho de que yo vea una película o escuche una canción, no impide que otro lo haga. Yo sí utilizo esta pluma así, es mía y nadie más la puede usar. Y por otro lado, si no se puede excluir, porque los sistemas de copia son muy amplios, tenemos que ir a esquemas diferentes de los que hasta ahora hemos ido. Siempre se pueden mantener, pero sabemos que estamos luchando contra un elemento muy complicado, y es que cada vez es más fácil acceder a esto de manera gratuita en la red, de manera gratuita o, si quieren ustedes, pirateando. Bien, la lucha contra la piratería es fundamental y hay que hacerla, pero hay que tener en cuenta que esto da lugar a nuevos modelos de negocios para precisamente protegerse de la piratería. Es un tema muy importante y una cuestión también a plantear a nivel europeo. Y por último, yo creo que es el elemento más novedoso en la agenda digital. Todo lo que he contado hasta ahora, llevamos años hablando de esto, aunque quizás sin incluirlos de manera comprensiva dentro de una agenda única y que trate todos los temas a la vez, porque tienen que ver muchos con otros, es transformar la transformación digital de nuestra industria y nuestros servicios, lo que se llama el Internet de las cosas. La propia agenda digital, la propia revolución digital, va a cambiar el resto de industrias y servicios. A nadie concibe que la próxima generación de coches no aparquen solos, no se dejen guiar solos por un sistema de tráfico y de señalización, e incluso en un futuro conduzcan solos. Sabemos que por ahí va el futuro de la industria del automóvil. Y no va a importar tanto lo eficiente que sea el motor. Eso estará muy bien. Y en la parte que me toca de energía, cuanto más eficiente mejor, ya se lo pueden imaginar ustedes. Ni la aerodinámica, ni a lo mejor el diseño. Donde van a poder competir es en prestaciones digitales. Lo mismo nos va a pasar con los electrodomésticos. Vamos a tener conectada la nevera y la lavadora a Internet. Y lo vamos a tener por ahorro energético, porque se va a poner en marcha cuando el contador electrónico y el contador inteligente que tengamos en nuestra casa nos diga que ahora tenemos un precio de electricidad más baja, lo cual ayuda a la gestión de la energía, que es la otra parte que yo tengo en mi ministerio, junto con el turismo. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, tenemos un problema energético bastante serio en comparación con otros países, es que la curva de carga es muy pronunciada, es decir, todos los españoles nos levantamos a la vez, nos acostamos a la vez, de forma que tenemos que poner en marcha todo el sistema eléctrico en apenas unos minutos,
con un incremento de potencia descomunal, pero sí, y dejando una gran infraestructura que sirve para eso, luego prácticamente vacía en las horas valle. Bueno, sí tenemos un sistema digital que nos permite utilizar de manera mucho más eficiente cuando no estamos en casa los consumos o las industrias mismamente, con lo que estoy diciendo, esto cambia radicalmente. La agenda digital, la revolución digital va penetrando todos los sectores económicos y todos los avances, la mayor parte de los avances que vemos en los sectores económicos, cuando decimos ahora se puede hacer tal cosa, es precisamente por la mejora que deriva de esta revolución. Un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en la distribución comercial. Yo me acuerdo cuando era pequeño el horror que era ir a una caja, cuando tenía la pobre cajera que ir tecleando, solo veías el precio, cuando se equivocaba no sabías qué precio era, y luego se reclamaba, unas colas enormes para reclamar, y ahora es sencillamente un código de barras y pasarlo por un aparato láser. Prácticamente no hemos tenido otros avances en este sector que el digital, aunque han sido avances enormes en almacenamiento, en gestión de stocks, en cobro, en tarjetas de crédito, por no hablar de lo que ha sido para la banca y lo que va a ser en un futuro. Por ejemplo, en la banca todo el mundo prevé que el número de sucursales tendrá que ser menor. El servicio presencial va a irse reduciendo, no solo en banca, también en medicina y en muchísimos otros ámbitos. Y esta es otra de las revoluciones en las cuales Europa no está mal posicionada, todo hay que decirlo. No son tan visibles porque, como todas las cosas que no son de bien de consumo final, no las conocemos como público en general, como le pasa un poco a la economía española, está especializada en producto intermedio y bienes de equipo, entonces no sabemos de lo que vivimos y lo que exportamos en general como público. Y estos cambios importantes en la industria y en los servicios, en esta Europa está relativamente bien posicionada y ahí es donde tenemos que dar un fuerte impulso desde la política pública. Bien, como les decía, es una agenda amplísima. Ya me conformaría con que alguna de las cosas que les he mencionado se pudiesen hacer en esta legislatura en la que estamos y las pudiésemos introducir con suficiente profundidad y con un trabajo serio y una planificación adecuada dentro de la normativa y dentro de los planes de la Unión Europea para el desarrollo de la agenda digital. Bueno, es de lo que va este libro. Todo lo que he contado es de lo que va este libro. Habla del mercado de trabajo, habla de las industrias, habla de la enseñanza. Podemos empezar y no acabar. El tema es verdaderamente apasionante. La revolución empezó a principios de los años 80. Yo diría que con la creación del ordenador personal y casi en paralelo en Internet, que si tenías 256K en casa, eras un crack. Y hoy en día pues, estamos hablando de por lo menos tener 100 megas, ¿no?, en las redes de la próxima generación y por aire, ¿no?, inalámbrica. Es por donde estamos yendo. Esto nos ha cambiado la vida. Prácticamente nadie tiene teléfonos móviles. El otro día firmé una cosa que era que las últimas 1000 cabinas que van a sobrevivir en España son de la época de... Sí, pero es que antes estabas como loco buscando una cabina cuando tenías que llamar a algún sitio. Nos ha cambiado muchísimo la vida y es lo que nos va a seguir cambiando la vida. Y por tanto se pueden imaginar ustedes la importancia que esto tiene. Me van a permitir terminar con 2 o 3 apuntes para que por lo menos sepamos que España parte de una buena posición para todo esto que les he dicho. Banda ancha móvil, pues hemos pasado a un 90% de la población en 4G, desde el 0% que teníamos en el año 2011, prácticamente, por lo cual el desarrollo ha sido espectacular. En fibra tenemos un 56% de la población ya cubierta, al mismo tiempo que los precios en banda ancha fija han caído un 17% de media y en móvil un 60% en caída por gigabyte, lo cual no está nada mal. En brecha digital, 3 de cada 4 españoles ya son usuarios regulares de Internet, porque esto también es muy importante, conseguir que los usuarios, que las personas utilicen la tecnología que está a su disposición y donde probablemente España destaque más. Esto no está nada mal, en despliegue de redes estamos muy bien, estamos por delante de cualquiera de los grandes países europeos. Y tenemos que ir a por la siguiente generación, sin duda ninguna, pero estamos muy bien posicionados en lo que es administración pública digital. España es líder en la implantación de administración electrónica, el 50% de la población está utilizando la administración electrónica. En el ámbito sanitario tenemos la historia clínica digital y el uso de la receta electrónica, muy avanzado, mucho más avanzado que la mayor parte de los países de nuestro entorno. La firma electrónica también es otra de las realidades en las que España está muy por delante, igual que el impulso a la factura electrónica, que esto no solo es para la gestión adecuada de los impuestos, sino también ha permitido, gracias a la factura electrónica con las administraciones públicas, que el FLA
llegue a todos los proveedores de las administraciones públicas. Sin esto no sería posible haber encontrado un mecanismo de pago inmediato y de liquidez como el que ha habido. Y estamos en el proceso, que este es un proceso más complejo, en el proceso de mejora de la administración judicial por vía electrónica. Se avanza mucho, pero las inversiones son muy cuantiosas y en esto hay que seguir insistiendo. Con eso lo que les digo es que España ha hecho un esfuerzo en lo que es la primera parte, y además es lo que podemos hacer más a nivel nacional, de esa gran agenda digital de 6 puntos que les he dicho. Ya me gustaría a mí que se localizase mucha industria de desarrollo de plataformas y contenidos en nuestro país. La hay y hay que ayudar a que mejore. No sé si ustedes saben que España es una de las principales potencias del mundo en animación, pues eso es muy importante y tiene que seguir siéndolo. Y en todo el resto de la agenda digital pues vamos a tratar de hacer qué podemos hacer a nivel nacional, pero sin duda ninguna es muy importante que lo hagamos a nivel continental, ya que en el mundo digital, en un mundo globalizado, la unidad de cuenta es en centenares de millones de habitantes. Como ustedes se pueden imaginar, las decenas de millones de habitantes sirven para bien poco. Muchísimas gracias. Y la verdad es que para mí una enorme satisfacción el estar aquí en esta mesa junto al nuevo ministro, arrancando por primera vez, entiendo, públicamente con un tema como el de la digitalización. Y me parece que es muy tranquilizador y muy satisfactorio el observar por las palabras del ministro que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para convencerle de lo importante que es la digitalización, porque está absolutamente convencido. Y yo creo que eso ya es un buen pronóstico de arranque, lo que podemos esperar del ministro y de su ministerio. Normalmente, cuando estás delante de un ministro, y sobre todo de un ministro nuevo, sientes una necesidad muy difícil de controlar, de hacer alguna petición. Parece que si no haces ninguna petición estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, yo voy a frenarme y no voy a hacer ninguna petición. Y no voy a hacer ninguna petición para aprovechar el tiempo para hacer al ministro un ofrecimiento. Creo que desde la COE hemos hecho de la necesidad virtud y aunque hemos tenido que esperar mucho tiempo a que exista un nuevo gobierno, creo que lo hemos aprovechado. Y que lo hemos aprovechado haciendo 2 cosas. No hemos hecho un libro, sino 2 libros. El primero es evidentemente el que nos reúne aquí hoy, que es este estudio sobre la revolución digital en el que han participado todos los autores que ha dicho José Luis, y a mí me gustaría aprovechar pues, para agradecer al Instituto de Estudios Económicos y a todos sus autores de estos diferentes artículos el trabajo que han hecho. Francamente, en este documento hay muchas reflexiones, hay muchos planteamientos, hay conclusiones muy significativas y yo creo que es un buen punto de arranque para sensibilizar a la sociedad, para sensibilizar a las empresas y para sensibilizar a las administraciones de la importancia que tiene lo digital. Con la digitalización nos jugamos muchísimo en España y nos jugamos muchísimo en Europa. Y en la digitalización estamos compitiendo, como ha dicho el ministro, a nivel global. Y tenemos que dar esta batalla con responsabilidad y comprometiéndonos. Pero además, ministro, hemos hecho otro libro que también te queremos ofrecer. Y hemos hecho un plan para la digitalización de la sociedad española pensando en el horizonte 2020. Y nos gustaría, sinceramente, ofrecerte este plan, tener la oportunidad de debatirlo con tu equipo, depurarlo y pasar a una fase de ejecución. Porque no cabe ninguna duda que los planes son imprescindibles, pero las ejecuciones es donde verdaderamente se materializan los hechos y aquí tenemos mucho en lo que progresar. Es un plan muy amplio, ministro, que incluye 215 propuestas. Comprendo que son muchísimas. Para justificarlo únicamente puedo decir que es un plan muy transversal y estas 215 propuestas se aglutinan alrededor de 15 estrategias que tienen que ver con todo lo fundamental de la digitalización
empezando por sus pilares básicos: educación, innovación y emprendimiento, siguiendo por la digitalización de las administraciones públicas, tanto las generales del Estado como los ayuntamientos, siguiendo con la digitalización de los sectores productivos, los principales: el digital, industria, sanidad, infraestructuras, transporte, logística, energía, servicios financieros, seguros y, cómo no, pymes. Atendiendo también a las necesidades de los ciudadanos, particularmente en los temas de privacidad y de transparencia digital, como el ministro ha mencionado, y adicionalmente atendiendo a aquellos ciudadanos que todavía no están conectados, que tienen riesgo de exclusión, y adicionalmente incluyendo la importancia que las nuevas tecnologías tienen en la sostenibilidad de la economía e incluso, me atrevería a decir, en la sostenibilidad del planeta. Con este plan creemos que podemos mejorar radicalmente la posición de España en digitalización, tanto en el ranking mundial como en el ranking europeo. Y para ello hacemos una sola recomendación, teniendo en cuenta que son muchas propuestas, 215, 15 estrategias, hacemos una recomendación. Y la recomendación sería un acuerdo de Estado basado en 6 principios. El primero, que exista una entidad en el Gobierno con capacidad coordinadora transversal. El segundo, que exista una comisión en el Congreso de los Diputados que vele por la ejecución de este plan y porque exista el marco legal necesario. El tercero, como el ministro ha dicho, un alineamiento total con los planes europeos, pero con voluntad de liderazgo, estando a la cabeza de los países que tiran de Europa, no esperando que Europa tire de nosotros. El cuarto, un apoyo a las propuestas y estrategias que tiene este plan, junto con macroproyectos tractores transversales que tengan impacto en diferentes sectores. El quinto, el inicio de un diálogo social para hablar del impacto de las tecnologías en el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Y el sexto, un plan de comunicación para sensibilizar a toda la sociedad con sentido de urgencia de lo que nos jugamos con la digitalización. Con este planteamiento estamos absolutamente convencidos de que vamos a reforzar la competitividad española, vamos a estimular el crecimiento, a generar empleo de calidad, vamos a sostener los beneficios sociales, vamos a contribuir a disminuir las desigualdades y vamos a mejorar la calidad de vida. En definitiva, vamos a contribuir a crear una sociedad más justa en un mundo mejor. Muchas gracias. Me toca cerrar este acto únicamente volver a decirle que el origen de este libro pues son los trastornos, las tensiones, las dificultades que vive una sociedad cuando se acelera el cambio tecnológico. El miedo a la tecnología es ancestral en el ser humano. Ahí está el mito de Prometeo, que nos dice que la tecnología te desgarrará las entrañas, pero te dará el fuego. Freud también en los años 30 dijo que la tecnología había hecho del hombre una especie de Dios con articulaciones artificiales, una especie de Dios con prótesis. Así lo definía Freud, y como no son suyas, pues de vez en cuando le complican la vida. Hoy estamos en una etapa de aceleración del cambio tecnológico. La tecnología siempre se sobrevalora en cuanto a sus impactos a corto plazo y se infravalora en cuanto a sus impactos a largo plazo. Esto creo que lo dijo Amara o alguno de estos. Y a veces nos hace ser pesimistas pensando que va a destrozar todos los trabajos de mediana cualificación, que va a aumentar las desigualdades hasta límites inconcebibles. Otras veces pecamos de decir que no va a traer suficiente crecimiento, que va a eliminar todos los empleos, que nos va a llevar al estancamiento. Hay una gran confusión, en definitiva, sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Muchos de los problemas políticos, sociales que hoy tenemos deben a males entendidos sobre la función que desempeña la tecnología, y en esta obra lo que hemos querido es clarificarla, a definir con la mayor precisión posible todos los componentes, las coordenadas del avance tecnológico,
y por eso quiero agradecer de manera muy especial al ministro su presencia hoy aquí en la presentación de este libro. Por supuesto que al presidente de la COE, que una vez más nos acoge con su hospitalidad, y a Julio por la excelente síntesis que ha hecho de esta obra, y por supuesto que a todos ustedes por su presencia aquí, a la presencia de este libro. Muchas gracias y hasta el próximo libro. Gracias.